Hola, hermano en Jesucristo, bienvenido a Torres, Arte y Teología. Hoy presentaremos la pieza significativa que aparece en la miniatura. La analizaremos desde las dos perspectivas de este canal, la artística y la teológica. Esta pieza está titulada Cristo Tolad. Tiene unas dimensiones de 200 por 150 centímetros, realizada en técnica mixta de óleo y acrílico, sobre tela, y la cruz realizada en papel de plata. Desde la perspectiva artística, hay que decir que en modo alguno se trata de una provocación irreverente. Podría decirse que trata de una interpretación sumamente respetuosa en distintos aspectos. Como imagen plástica, es más que una representación simbólica de Cristo, una representación realista de lo que describe literaria y simbólicamente el Salmo 22, realizado por el rey David 1000 años antes de Cristo. Está narrando proféticamente el acontecimiento de la crucifixión de Jesucristo. Si he representado a Jesucristo como un gusano crucificado, es porque David lo profetizó simbólicamente y porque el mismo Jesucristo está citando en el Salmo 22 con las palabras Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, como recoge el evangelista Marcos en el capítulo 15, versículo 34. Dice literalmente: a la hora nona gritó Jesús con fuerte voz, Eloí, Eloí, lema sabactani, que quiere decir Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En la historia del arte, para plasmar la divinidad de Cristo crucificado, en la composición de las obras ha sido frecuente el utilizar la disposición de la imagen en formato rectangular vertical, de tal forma que creara una sensación de elevación, de superior dignidad del crucificado sobre los personajes que están al pie de la cruz, y el mismo efecto se pretende sobre los observadores de la propia obra, que al encontrarse en una posición más baja, se les transmite esa inferior dignidad. Esto puede apreciarse en estas obras que aparecen en la imagen de Cristo crucificado, realizado por diferentes autores, desde el Greco hasta Dalí. En mi caso, la forma de crear esa percepción de divinidad ha sido intencionadamente con un formato rectangular, pero horizontal, mediante el uso de la perspectiva de contrapicado, de tal forma que a pesar de no utilizar el recurso de la altura, se consigue igualmente la superioridad o elevación del Cristo simbólico sobre las figuras que hay al pie de la cruz y respecto a los observadores de la obra. Otro medio de mostrar la divinidad del gusano es por medio del símbolo de infinito, que simula la disposición de los brazos del Cristo, pues la infinitud es una propiedad de la naturaleza divina. Un tercer elemento ha sido el uso de papel de plata en la realización de la cruz, con el propósito de relacionar esta técnica con la de los iconos, donde el objetivo es leer la pieza simbólicamente desde la conexión que este material tiene con la divinidad. Un cuarto recurso ha sido el de servirme previamente del conjunto de mi obra
para contextualizar la figura de un gusano como la representación simbólica de quien alude a un hombre en diferentes facetas o actividades humanas, conectando referencialmente esta obra con todo el cuerpo de mi obra, constituida por las diferentes piezas que comparten el mismo lenguaje visual. Y un último recurso para realzar la divinidad de la figura central ha sido 1. El incorporar los elementos identificadores de la crucifixión de Cristo, como es la cruz, el letrero de INRI, los clavos y la corona de espinas. 2. El destacado color de la figura sobre el monocromo apagado del resto. Y 3. La indefensión o inofensividad de la figura respecto a la actitud agresiva e intimidatoria de las figuras que rodean al crucificado, a excepción de la paloma que representa al pie de la cruz a la Virgen María, que acaricia a su hijo y esposo con la sombra de su ala. Desde una perspectiva teológica, pensamos que más que representación irreverente, es una exaltación del amor infinito de Cristo en una representación fiel del acontecimiento redentor profetizado. Esta pieza es descripción de lo relatado en el Salmo 22. El Salmo 22 nos permitimos leerlo para de forma clarificadora describir su contenido y el porqué de la imagen visual de esta obra. Dice el Salmo 22, en referencia al sufrimiento y esperanza del justo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Estás lejos de mi queja, de mis gritos y gemidos. Clamo de día, Dios mío, y no respondes. También de noche sin ahorrar palabras. Pero tú eres el Santo, entronizado en medio de la alabanza de Israel. En ti confiaron nuestros padres, confiaron y tú los liberaste. A ti clamaron y se vieron libres. En ti confiaron sin tener que arrepentirse. Yo, en cambio, soy gusano, no hombre. Soy afrenta del vulgo, asco del pueblo. Todos cuantos me ven, de mí se mofan. Tuercen los labios y menean la cabeza. Se confió a Yahvé, pues que lo libre, que lo salve, si tanto lo quiere. Fuiste tú quien del vientre me sacó, a salvo me tuviste en los pechos de mi madre. A ti me confiaron al salir del seno. Desde el vientre materno tú eres mi Dios. No te alejes de mí, que la angustia está cerca, que no hay quien me socorra. Novillos sin cuento me rodean, me acosan los toros de Basán, me amenazan abriendo sus fauces, como león que desgarra y ruge. Como agua me derramo, mis huesos se dislocan, mi corazón como cera se funde en mis entrañas. Mi paladar está seco como teja, y mi lengua pegada a mi garganta. Tú me sumes en el polvo de la muerte. Perros sin cuento me rodean, una banda de malvados me acorrala. Mis manos y mis pies vacilan, puedo contar mis huesos. Ellos me miran y remiran, reparten entre sí mi ropa y se echan a suertes mi túnica. Pero tú, Yahvé, no te alejes, corre en mi ayuda, fuerza mía. Libra mi vida de la espada, mi persona de las garras de los perros, sálvame de las fauces del león, mi pobre ser de los cuernos del búfalo. Contaré tu fama a mis hermanos, reunido en asamblea te alabaré. Los que estáis por Yahvé, alabadlo. Estirpe de Jacob, respetadlo. Temedlo, estirpe de Israel. Que no desprecia ni le da asco la desgracia del desgraciado.
no le oculta su rostro, le escucha cuando lo invoca. Tú inspiras mi alabanza en plena asamblea, cumpliré mis votos ante sus fieles. Los pobres comerán, hartos quedarán, los que buscan a Yahvé lo alabarán. Viva por siempre vuestro corazón. Se acordarán, volverán a Yahvé, todos los confines de la tierra. Se postrarán en su presencia todas las familias de los pueblos, porque de Yahvé es el reino, es quien gobierna a los pueblos. Ante él se postrarán los que duermen en la tierra, ante él se humillarán los que bajan al polvo. Y para aquel que ya no viva, su descendencia le servirá. Hablará del Señor a la edad venidera, contará su justicia al pueblo por nacer. Así actuó el Señor. Creemos que se trata de una alusión a este salmo por varios motivos. Uno, porque Jesucristo alude a este salmo de forma explícita al decir Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, que es la forma con que inicia el Salmo 22. Si se tratara de un simple lamento de Jesucristo a Dios por el dolor, a Dios Padre, solo hubiera dicho una vez Dios mío, pues hemos de recordar que en esos momentos estaba agonizando y a punto de expirar, por tanto no estaba en condiciones de repetir palabras innecesarias. En segundo lugar, era frecuente entre los hebreos el rezar o invocar a Dios a través de los salmos o pasajes del Antiguo Testamento, apropiadas al momento vivido. En tercer lugar, el Salmo 22 describe proféticamente, como hemos leído, los acontecimientos de la crucifixión. Compuesto por David, le sirve a Jesucristo para constatar o certificar el cumplimiento de la profecía. Mi opinión personal es que Jesús no estaba reprochando a Dios Padre su abandono, sino que estaba citando el Salmo, iniciando con el literal del primer versículo, pero cuya intención no solo es constatar el cumplimiento de los hechos de la crucifixión, sino la de manifestar la plena confianza en su Padre Dios. Es decir, hay una alusión al Salmo 22 para que veamos que todo ha sido previsto por Dios y que el final del Salmo termina con una alabanza a Dios y un reconocimiento de su triunfo y gloria, lo que me lleva a pensar que uno de los motivos primarios de entonar este Salmo es el de consolar a su madre, que indudablemente conocía el contenido pleno del Salmo, desde el principio hasta el final. Jesucristo debió sentir el abandono de Dios, despojándose misteriosamente de su propia divinidad, pero ello no le conduce a dudar de Dios, sino precisamente a confiar plenamente en Él, citando el Salmo 22, en el que, por iniciar con esa frase de David, aparece humillando su heroicidad y presentando ante los hombres una apariencia de debilidad. Los animales que aparecen en el Salmo son símbolo de los diferentes personajes que intervienen en la crucifixión. Novillos podría ser una referencia a los soldados romanos. Los toros de Basán es una clara alusión a los hebreos de una parte de Israel. Basán es una región en el nordeste de Israel, rica por sus pastos y ganadería vacuna. Está por tanto representando a estos hebreos de esta región y dueños de estos animales. Los perros es el nombre asignado normalmente a los infieles. Los leones es una alusión simbólica a los descendientes de la tribu de Judá. Y los búfalos a todo hombre guiado por la animalidad irracional, en un momento en el que parecían de todo menos personas, todas las personas, todos los personajes que asistieron
al acontecimiento de la crucifixión. Que Jesucristo utilice este salmo en el que proféticamente aparece simbólicamente como gusano, por la humillación y trato recibido en la cruz, sirve para manifestarnos la infinitud de su amor, pero que, sin embargo, no es la muestra máxima de su amor. La muestra de su amor infinito tiene su forma más divina en la institución de la Eucaristía, donde se nos presenta no ya sobre el símbolo de un inofensivo gusano, sino sobre las simples formas materiales de pan y vino. Esta pieza se titula Cristo Tolat por la reflexión exegética realizada por Gabriel Guzmán en un artículo suyo al que vinculamos en la descripción de este vídeo. Según este autor, en hebreo, Tolat es el nombre que recibe un gusano muy peculiar. La palabra hebrea para referirse a gusano en la Biblia generalmente es rimá, pero en este salmo se utiliza la palabra tolat, que significa gusano rojo, o más conocido como gusano escarlata. Su nombre científico es Coccus ilicis y es una especie de gusano que encuentra su hábitat en Israel y la geografía de Oriente Próximo. Este gusano es tan rojo que parece que está ensangrentado. Una particularidad de la hembra es que cuando va a criar, su manera de proceder es subiendo al tronco de un árbol, generalmente un roble, fijándose al mismo de forma definitiva como lapa, pues una vez que tiene las crías, solo cría una vez, estas larvas se alimentan de un flujo rojo que contiene la madre hasta que ésta muere. Después de muerta, la madre va perdiendo el color escarlata y al cuarto día su cuerpo queda de un color completamente blanco, como refugio protector para las crías. Este gusano, tolat, era usado en la antigüedad para extraer un pigmento natural con el que teñían las telas de color escarlata. La dificultad en conseguir una cantidad suficiente de gusanos para esta función hacía de este colorante intenso un producto extremadamente costoso, por lo que solo era accesible para reyes, el sumo sacerdote, o como menciona la Biblia, para teñir el velo sagrado del templo que ocultaba el Sancta Sanctorum. Una curiosidad añadida es que cuando el gusano es aplastado, desprende un olor agradable. No cabe duda que detrás del uso del término tolat no solo hay una metáfora literaria en el Salmo 22, con la que expresar de forma gráfica el anonadamiento no de un hombre sino del mismo Dios a la naturaleza humilde y despreciable de un gusano, sino en el simbolismo que tenía este inofensivo, valioso y generoso gusanito para el pueblo judío. Este artículo sirvió para inspirar esta obra y la que complementa el sentido teológico de esta pieza, unida al sentido artístico. Esta es la exposición y la explicación no irreverente, sino todo lo contrario, de exaltación al amor infinito de Dios que se ha pretendido y se ha buscado con esta obra, aparentemente fuerte, pero que sí que responde en mi opinión a este motivo. Bueno, pues con esta exposición me despido deseando que la Señora de todos los pueblos te proteja. Un saludo y hasta otra.